Vamos a ocuparnos de lo importante. Y lo importante en el país, entre otras cosas, algo fundamental de lo que hablamos desde hace tanto tiempo, es el Poder Judicial, es el rol del Partido Judicial en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque para hacer transformaciones que beneficien a los sectores más vulnerados, es imprescindible avanzar, tomar decisiones, debatir, y eso en el marco del sistema democrático con la independencia de los poderes, ¿no? El funcionamiento del sistema democrático, siempre y cuando cada uno de los poderes tenga independencia. Y uno nota desde hace mucho tiempo que el Poder Judicial dejó de lado, al menos algunos sectores muy claros del Poder Judicial, básicamente los que anidan en Comodoro Pi, dejaron hace rato de lado, la independencia de criterio, la libertad de opinión, el análisis equilibrado, esa imagen de la justicia ciega, ¿no? Con una venda en los ojos y un platillo, ¿no? Una balanza para el equilibrio. Eso no existe. Y ese sector del Poder Judicial se transformó en una herramienta del Partido Judicial al servicio de los sectores del privilegio. Fueron designados muchos de esos jueces y juezas por esos sectores del privilegio. No es novedoso en la historia argentina. En la historia argentina, desde allá, desde el fondo de nuestra historia, desde la independencia, desde la lucha de la independencia, allá lejos y hace tiempo, que la incidencia de los abogados, ¿no? De los abogados criollos y demás, que vienen gestándose sí, con una relación directa con los sectores oligárquicos, con los sectores del poder, con los sectores del privilegio. Eso se hizo muy potente en los últimos años en el país, en una tendencia que tiene que ver con lo que sucede en otras partes del mundo, lo que dio lugar al desarrollo de teorías, el lawfare, esa interacción entre sectores judiciales, sectores del poder económico, sectores de la comunicación. Pasa en todo el mundo. En Argentina, con una violencia gigantesca y con un nivel de incidencia en la política impresionante. Decisiones que se tomaron desde el Partido Judicial al servicio de los sectores del privilegio, tuvieron incidencia directa en el sistema democrático argentino a partir de la incidencia en la voluntad del voto, sacando fallos en medio de procesos electorales, dando a conocer informaciones 48 horas antes o un día antes de que se votara en el país, ejerciendo persecución sobre dirigentes y dirigentes políticas. En los últimos años el ensañamiento ha sido muy claro con una figura central que es la de Cristina Kirchner. Ayer, una vez más, en medio de un proceso electoral cerrado, difícil, el Poder Judicial mete la cuchara. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de dos jueces que forman parte de ese partido judicial. De hecho, ambos tienen pertenencia en lo que es el agrupamiento de jueces y juezas, en una de las listas que los agrupan, que tiene como característica principal su antiperonismo, su antikirchnerismo, así lo expresan. Esa gente es la que se nuclea ahí, la lista Bordó, dentro del Partido Judicial. Y estos dos jueces de la Cámara de Casación, estoy hablando de quienes ayer volvieron a poner sobre la mesa dos causas centrales, estoy hablando de los que vemos en imágenes, Barrotaveña y Petrone, ambos Diego de nombre, Barrotaveña y Petrone, decidieron que anular lo que habían decidido instancias inferiores y volver a poner sobre la mesa la discusión sobre dos causas, una sobre Otesur Los Sauces, las causas de los hoteles, Otesur Los Sauces, que tiene involucrada a Cristina Fernández de Kirchner, a Máximo Kirchner, a varios otros
exfuncionarios y empresarios, en una causa que tuvo varias instancias donde se dijo que no había causa, que no había mérito, que no había pruebas. Bueno, sin embargo, de la nada aparecen estos dos camaristas y dicen, no, vamos a juicio oral y público. Y dicen lo mismo acerca de otra causa, que es el memorándum de entendimiento con Irán. En la búsqueda del esclarecimiento del atentado en la AMIA, el atentado contra el pueblo argentino en la sede de la AMIA, que nunca pudo esclarecerse y que en una de sus vueltas para intentar esclarecer, Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta, propuso al Congreso de la Nación esta posibilidad, un memorándum de entendimiento que debía ser ratificado por el Poder Legislativo argentino y por las instancias legislativas en Irán, para que pudiera ponerse en funcionamiento. ¿Saben qué pasó con ese memorándum en la Argentina? Lo votaron los diputados, los parlamentarios argentinos votaron para que ese entendimiento entrara en vigencia. O sea, recibió el respaldo del Poder Legislativo en la Argentina. Sin embargo, el partido no sucedió en Irán, no entró en vigencia, ese memorándum nunca se pudo aplicar, además, ¿no? O sea, nunca se aplicó. Sin embargo, se montó todo un dispositivo de difamación, de persecución, de mentiras, de engaños, que duró durante muchos años y que tuvo entre los personajes centrales de esa historia al exfiscal suicidado Alberto Nisman y toda la historia que se montó detrás del suicidio de Alberto Nisman. No vamos a detenernos ahora a pormenorizar lo que fue el desastre de la investigación de Alberto Nisman, todas las cosas colaterales que se le encontraron a Alberto Nisman, negocios por acá, negocios por allá, cosas muy oscuras, plata que no se sabe de dónde salió, viajes al exterior, relaciones con el jet set, en fin, dejemos eso. Lo cierto es que hubo una propuesta, una idea de una de las personas que más se involucró de la dirigencia política argentina en buscar el esclarecimiento de lo que había pasado en el atentado a la AMIA, en el atentado contra el pueblo argentino, en la bomba puesta al edificio de la AMIA, una de las dirigentes que más había trabajado siempre a lo largo de los años para esclarecer eso fue Cristina Kirchner. Desde que era diputada, después senadora, siempre trabajó para eso. Cuando fue presidenta, esa causa no avanzaba y propuso esto. Y buscó que hubiera consenso, y hubo consenso. El Poder Legislativo votó a favor de eso. Sin embargo, ahora dos personas, después que atravesara varias etapas, donde se recomendara, se dijera, se resolviera que no tenía sentido avanzar con eso, que no era judiciable, ahora dos personas profundamente antikirchneristas, miembros del Partido Judicial, dicen que tiene que ir a juicio. No solo dicen que tiene que ir a juicio, sino que separan a los jueces que habían dictado el sobreseimiento. Lo hacen tanto en esta causa como en la causa de los Sauces y Otesur. Los Sauces y Otesur también, una prueba que se había decretado la falta de mérito, se había decretado el sobreseimiento. Sin embargo, estas dos personas profundamente antikirchneristas, miembros del Partido Judicial, ayer dicen, bueno, descartamos el sobreseimiento. Pero ¿saben qué hacen? Habían los tribunales que habían sobreseído, los jueces que habían sobreseído a Cristina en la causa de Otesur Los Sauces, eran tres. Daniel Obligado, Adrián Grunberg y Adriana Paliotti. Por mayoría, Daniel Obligado y Adrián Grunberg habían resuelto el sobreseimiento. Adriana Paliotti había votado en disidencia. ¿Saben qué hicieron? Estas dos personas separaron a esos jueces que habían votado por el sobreseimiento, los separaron y dejaron a la que había votado en disidencia. Lo mismo hicieron en la causa del memorándum con Irán. Es vomitivo
Es vomitivo, y lo digo para que volvamos a poner la mirada en algo que es central para tener alguna chance de transformar este país en una sociedad justa. Con estos personajes, con este partido judicial funcionando como funciona, iba a ser muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Estos personajes se meten permanentemente para intentar incidir, e inciden en la vida política argentina. A esto sumemos el clima de época y agreguemos una postilla. Cuando se conoció este fallo, una de las primeras, se conoció esta decisión, no un fallo, esta decisión de la Cámara, una de las primeras en salir en las redes sociales a celebrar lo que había pasado fue la candidata presidencial del macrismo, Patricia Bullrich. ¿Ustedes se acuerdan que días atrás pusimos acá, compartíamos, hablábamos con Cacho Napoli y poníamos lo que había sido la pregunta que le hicieron a Bullrich, ¿por qué no había repudiado nunca el atentado, el intento de asesinato contra la vicepresidenta de la República Argentina? 2 veces gatillaron un arma sobre la cabeza de Cristina y no funcionó. De milagro no funcionó. O sea, fue un milagro que no le volaran la cabeza a Cristina de un tiro. ¿Sabe qué publicó en las redes sociales en ese contexto Patricia Bullrich ayer cuando salió esta decisión de la Cámara? Mire el tuit que puso Patricia Bullrich. Un tiro para el lado de la justicia. ¿Cómo olvidarse de aquel titular de uno de los diarios más importantes e influyentes de la República Argentina cuando puso, después del atentado, el tiro que no salió, el fallo que sí saldrá? ¿Tenemos verdadera dimensión de qué es de lo que estamos hablando?